En este video se explica el desarrollo de un ejercicio de diseño integrado entre calor y potencia para una planta farmacéutica considerada genéricamente. Consiste en el diseño, operación de sistemas energéticos, incluyendo generación de energía, localización de máquinas generadoras de potencia, transformación de flujo calórico en potencia o potencia en flujo calórico, y por supuesto el intercambio entre estas dos formas de energía. Un diagrama de bloques genérico de una planta para producir un fármaco, un reactor, una sección de separación, de lavado y purificación. El producto para almacenamiento se remueve de la sección de separación a una temperatura de 380 Kelvin y debe enfriarse a 300 Kelvin. Un efluente que sale del reactor adiabático a 520 Kelvin y debe recuperarse a una temperatura de 330 Kelvin. Estas son las dos corrientes calientes que se van a considerar. El reactor se alimenta a 300 Kelvin, que previamente se calienta a 550 Kelvin. Esa es una de las corrientes frías. Y como resultado de la etapa de purificación, se remueve una corriente a 320 Kelvin que se recircula a la sección de lavado previo calentamiento hasta 380 Kelvin. Esa es otra corriente fría. Se seleccionan estas dos corrientes calientes y estas dos corrientes frías para hacerle el procedimiento pinch y realizar una propuesta de diseño integrado calóricamente. La información de las corrientes, sus temperaturas inicial y final a cada una. Y en este ejercicio se incluye en esta tabla la corriente correspondiente al servicio caliente, se llama HU1. Se facilitan las temperaturas inicial y final y se pregunta la capacidad calórica que debe tener ese servicio en kilovatios por Kelvin. Y también se incluye el servicio frío, se simboliza como CU1, y también debe estimarse la capacidad calórica del servicio utilizado, siendo que cambia de 290 Kelvin a 300 Kelvin. El diagrama de intervalos que nos permite observar que se hace el desarrollo para un delta T de mínimo de 10 grados Kelvin. También al hacer los balances calóricos en cada intervalo, aquí en estos valores se estima los mínimos requerimientos de servicio de calentamiento en kilovatios
el mínimo requerimiento de servicio de enfriamiento 50 kilovatios. En cuanto al servicio de calentamiento, es la suma de estas cifras. Hay un pinch a 310 Kelvin para corrientes calientes y 300 Kelvin para corrientes frías. Se agrega aquí a la derecha, sobre el diagrama de intervalos, los flujos calóricos totales por intervalo. En la primera columna, esta columna, los flujos correspondientes a las corrientes calientes, y en la segunda columna los flujos calóricos correspondientes a las corrientes frías. Esto nuevamente es para explicar el diagrama en cascada que se construye en la siguiente diapositiva. Este es el diagrama en cascada, incluyendo el servicio mínimo de calentamiento estimado con el diagrama de intervalos, 2620 kilovatios, el requerimiento mínimo de servicio de enfriamiento, 50 kilovatios, las flechas de entrada a cada uno de los intervalos son los flujos correspondientes a las corrientes calientes. Las laterales de salida hacia la derecha son las correspondientes a las corrientes frías, los flujos calóricos, y un balance en cada intervalo permite la estimación de los flujos residuales correspondientes. Eso también permite estimar dónde está el estado pinch. Se puede proponer el diseño de una red de intercambiadores para incluir dentro del proceso la integración calórica, y en este caso se propone, como se observa, los 2620 kilovatios estimados como mínimo de servicio de calentamiento, 2500 se transfieren a la corriente fría C1 y 120 se transfieren a la corriente fría C2. Y los 50 kilovatios que hay que transferir a un servicio de enfriamiento se transfieren de la corriente caliente H2. El diagrama de bloques del proceso integrado calóricamente. Las corrientes calientes son las líneas color rojo y las corrientes frías son las de color azul. Los círculos amarillos son intercambiadores entre corrientes de proceso, corriente caliente y corriente fría. Los círculos rojos son intercambiadores entre servicio caliente y corriente fría. El E3, intercambio entre servicio caliente y corriente C1, transfiriéndole 2500 kilovatios. Y el E5, intercambio entre servicio caliente y corriente fría C2, intercambiando 120 kilovatios. Y el círculo de color azul es representativo de un intercambiador entre servicio frío y corriente caliente H2, en donde la corriente caliente le transfiere al servicio frío 50 kilovatios, como dijo la estimación. Aquí se pueden ver debajo de los círculos amarillos los flujos calóricos que se están intercambiando
entre las corrientes calientes y las frías. Por ejemplo, esto quiere decir que en el intercambiador E1 se están aprovechando 350 kilovatios contenidos en la corriente H2 y en el intercambiador E2 se están aprovechando 1900 kilovatios de los disponibles en la corriente H1. Eso quiere decir que al comparar los requerimientos de servicios en el proceso no integrado con respecto al proceso integrado calóricamente, los requerimientos calóricos han disminuido en esta cifra: 1900 más 350, 2250. En esta diapositiva se agrega a la red de intercambiadores de calor una máquina generadora de potencia a partir de un flujo calórico de 3000 kilovatios. Transforma 750 kilovatios en potencia y el 2250 restante se utilizan para transferírselo a la necesidad que se tiene en la corriente C1. El servicio de calentamiento disminuye entonces de 2500 cuando se considera solamente la integración calórica. Ahora, con el acople con la máquina generadora de potencia, el servicio de calentamiento disminuye a 250 kilovatios y en la corriente C1, el 120 que se requiere en la corriente C2 se mantiene. Por lo tanto, totalizando, si se hace integración calórica solamente, se requieren 2620 de servicio de calentamiento. Pero si se hace una integración entre el proceso y una máquina calórica generadora de potencia, los servicios de calentamiento se reducen de 2620 a 370 y adicionalmente hay una generación de una energía en forma de potencia de 750 kilovatios. El diagrama de flujo del proceso mostrando la integración entre el calor y la potencia, que con respecto al diagrama anterior, ahora tiene esta adición: el acople entre el proceso y una máquina calórica o máquina generadora de potencia, en donde aquí se repite la representación a partir de 3000 kilovatios suministrados a la máquina a un nivel de temperatura alto, transforma 750 kilovatios en potencia y los 2250 kilovatios que libera la máquina son utilizados, son aprovechados en el calentamiento de la corriente C1, lo que hace que este flujo de servicio de calentamiento disminuya de 2500 a 250. En total disminuye de 2620 a 370 kilovatios. Aquí se puede tocar lo que tiene que ver con la pregunta del ejercicio, la que se menciona en la tabla de propiedades de corrientes. ¿Cuánta capacidad calórica se requiere
de servicio de calentamiento, que sería este más este, y de servicio de enfriamiento. Pues basta con dividir estos flujos calóricos o potencias por los correspondientes delta de temperaturas de cada uno de los servicios y se tendrá la respuesta a la pregunta de la capacidad calórica en kilovatios por Kelvin. Una tabla comparativa de los resultados. Si el diseño se hace en lo integrado, se requieren 4.870 kilovatios en servicio de calentamiento y 2.300 kilovatios en servicio de enfriamiento. Si se hace una integración calórica, esos requerimientos disminuyen. 2.620 kilovatios para servicio de calentamiento y 50 kilovatios para servicio de enfriamiento. Y si se hace una integración entre el proceso y una máquina generadora de potencia, disminuye todavía más el servicio de calentamiento y adicionalmente hay una generación de energía en forma de potencia de 750 kilovatios.